Hola, bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Sí, Salga la Pizarra, un programa que no ha muerto a pesar de que yo ya no estoy en la escuela, dicen. Siempre es este mi lugar de descanso para descargar y conversar todas las cosas que siguen sucediendo, no porque yo haya dejado las aulas, no vamos a dejar de conversar en torno a las cuestiones y a las problemáticas que guarda la educación en nuestro país y en el mundo. Y hoy día, como todos los capítulos, siempre digo lo mismo, estoy emocionada porque puta, tengo invitadas de lujo, ¿qué querés que te diga? Y hoy día obviamente no es la excepción. De hecho, tengo una invitada como súper contingente, así que para no hacer más preámbulos paso a presentarla. Dirigente estudiantil, pero no de un ¿quién el presidente de curso? No, mi amor. Tengo a la presidenta de la FECH conmigo, activista por los derechos de la comunidad LGTBQ+, y candidata a constituyente por el Distrito 10, nada más y nada menos. Hoy día me acompaña Emilia Schneider. Bienvenida, ¿cómo estás? Oli, muy bien, muy emocionada también de estar en este podcast. Yo efectivamente te conocí en las aulas, así que estoy demasiado contenta de eso. Y solo una presión, yo soy expresidenta de la FECH, pero guardo con mucho cariño esos momentos. De veras. Ahora hay otra compañera a cargo de los destinos de la organización estudiantil. Actualiza el Wikipedia. Es que no lo hago yo. No, sí sé. ¿Y cuándo dejaste de la dirigencia de la FECH? Yo no estoy tan actualizada. La dejé a mitades de agosto. Se hicieron elecciones ya, pero y no hace bueno, las tuvimos que tanto. hacer online. Fue súper complejo. Hubo baja participación, pero se conformó una coordinación de las primeras mayorías que salieron electas, que son solo mujeres, que creo que también es algo muy bonito. Sí. Que se van a hacer cargo de un congreso refundacional, porque también la organización estudiantil está en un momento de que yo creo que necesita replantearse entera, en verdad. Como a mí me tocó como estar muy en el entremedio entre dos cosas, como entre lo que quedaba de la política como 2011 y como este momento de nuevas luchas, nuevos cuestionamientos como que van surgiendo. Oye, me Yo les encantó deseo todo esa el éxito. Ay, bacán, obvio, yo igual, y me encantó esa categoría 2011, porque vaya que sí, Vaya que sí. es un marco para muchas cosas que efectivamente me hace mucho sentido, y qué bueno encontrar un nombre para eso. De eso vamos a hablar, obviamente el capítulo de hoy día está dedicado a la dirigencia estudiantil, a la política estudiantil, pero antes quería reparar en un detalle que es lo que más me emociona de todo esto, y no lo dije en la presentación, pero tú, qué bueno que le dijiste al tiro, Sí. que sí, nos conocimos hace muchos años. El 2013 o 2014, más o menos. No, niña. ¡Qué fuerte! ¿Qué fue? Sí. Para que lo sepan quienes nos están escuchando, fue en un preuniversitario, yo era una jovencita, estaba preparando la PSU y la Pau era nuestra querida profesora de lenguaje. Sí, o sea, yo llevo pocos años haciendo clases en la gente que escucha el podcast igual cacha, en aula, como 4 años, pero hice como 5 años clase en preuniversitario. Y hay caleta de gente que me cacha como desde ahí, y sí, pues ahí está, y tú, y hicimos súper buena onda, pues. O sea, es que me acuerdo que participabas caleta de mi clase, que te interesaba, que te gustaba. Bueno, ¿te fue bien en la PSU o no? Al fin, Lenguaje sí. fue mi mejor puntaje. ¡Eso! Excelente, bacán. Creo que al final como que a mí me pone tan nervioso cómo les va a mis exalumnos de preu, que nunca preguntaba cómo les iba. Sí, es que es brígido, pero a mí me fue muy bien el lenguaje y en verdad yo creo que fue porque me preparaste tú, porque ese fue en tercero medio que yo igual era aplicada y después en cuarto fue como PSU, no, yo no puedo pensar en esto, es muy fuerte, así que yo creo que fue lo de tercero lo que me quedó. Y a mi amigo Bruno, que también iba a las clases contigo, también le fue increíble. Ahora estudia medicina en la Chile, sequísimo, siempre. Y tú también te entraste a Derecho, ¿no? A Derecho. Para que vean que yo no soy puro bla vean. bla. Oye, qué bacán, me alegro demasiado. Sí, me acuerdo que claro, ustedes estaban en el programa como de post cuarto medio, po.
Que yo Sí. también lo tomé ese, porque en el colegio muy fuerte. Pero sí, y ese era, me gustaba ese porque era más relajado y era como en la Sí. tarde y bueno, así salieron unas cosas, no, bacán. Así que de ahí, claro, cuando caché quién eras, dije como, uno, me sentí súper vieja, dos, me enorgullecí caleta, así como, y muy patúa, porque nunca como que, claro, te ayudar la PSU y todo, pero no es como, ah, sí, la Emilia Schneider, yo la formé a esa niñita, no, po, ¿cachai? Como, obviamente no me doy ese crédito, pero agradezco mucho la vida habernos encontrado Sí. de nuevo y en estas condiciones donde ya tenía un protagonismo importante en cosas que importan y obviamente de eso quería hablar hoy día. Así que para entrar en materia, te quería Eso. contar que yo en realidad este capítulo me interesa mucho hablar como de la dirigencia estudiantil porque toda mi vida he sido súper reacia a la dirigencia estudiantil. Me acuerdo que en tercero medio me juraba anarquista, entonces como cómo hay personas que están en el centro de alumnos y creen en el Estado y en la democracia, como que, ¿cómo hay gente que confía en las vías institucionales para lograr algo? O sea, acá en realidad hay que quemar todo y bla, bla, bla. Yo era muy así, entonces me caía muy mal la gente que se metía al centro de alumnos, los odiaba. Perdón, ahora tengo amigos que eran del centro de alumnos, pero los odiaba de verdad, como que se creían, eran déspotas, eran como una oligarquía, más encima mi colegio era progre, ¿cachai? Entonces, no, pobre jamás, ese era terrible cuico, pero súper progre, como que no me gustaba, yo no creía en esas cuestiones, entonces yo siempre me alejé bastante de ese mundo. Por lo tanto, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué te motivó como a meterte en ese... ¿Qué tiene que pasarle a alguien que le interesa ser presidente de curso, meterse en política estudiantil? ¿Cómo tú llegaste a ese mundo? Para Sí, a mí terminar cacha siendo que presidente de la FECH, que es como la sí. cúspide igual. Sí, es como, claro, es súper como carrera de dirigencia estudiantil. Pero a mí, Exacto. ¿sabéis que en el colegio, onda, cuando nos conocimos, me pasaba exactamente lo mismo que a ti? Yo en verdad no tenía muy buena onda con quienes eran como los dirigentes de mi colegio, sobre todo porque creo que en ese momento 2011 todavía no había una irrupción feminista en el movimiento estudiantil, entonces todavía vivíamos Para lógicas muy nada. masculinizadas. Los dirigentes de mi colegio eran como se creían los más revolucionarios, pero en el fondo eran muy machitos, muy homofóbicos. A mis amigos que éramos colísimas, fuertísimas, nos discriminaban mucho y ahí yo creo que fue donde yo me empecé a motivar, porque claro, el 2011 las protestas estudiantiles nos politizaron a todas, como que todos empezamos a hablar de derechos, de democracia, de mercado, a Claro. cuestionar el cómo funcionaban las cosas en Chile, la transición, la concertación, la dictadura, un montón de cosas empezaron a circular en nuestra generación. Pero a mí Claro. que me llamó, bueno, igual yo siempre fui dura, yo igual siempre fui presidenta de curso y todas las cosas, pero era como la hater. Pero lo que me motivó fue Amo. que en verdad, como conversando con mis amigues, con mis amigas, no veíamos representados en el movimiento estudiantil las problemáticas, las vivencias, las demandas que teníamos mujeres y diversidades y disidencias sexuales en el contexto Claro. educacional. Y de hecho a mí Mm. eso fue lo primero que me motivó. Yo ahí fui candidata al centro de alumnos de mi colegio y no gané, fuimos con el Bruno también, y nuestra lista estaba muy marcada en esa línea, po. Y también ahí hicimos Claro. alguna actividad en torno al sexismo en la educación, y cuando yo entré a la U, mi primer activismo en la universidad fueron las secretarías de sexualidad y género, y donde yo creo que Ah, lo que a mí me perfecto. llamó más la atención fue que estábamos generando cambios concretos, como digamos, el protocolo contra el abuso y el acoso sexual, luego tuvimos el decreto que cambió el nombre social de estudiantes trans, entonces veíamos Mm, cuestiones concretas. Y también era algo claro. como alejado quizás más de la política masculinizada y que luego el 2018, cuando fueron las tomas feministas y me tocó ser dirigente, el Sí, feminismo pasó a ser de alguna manera una cuestión ineludible para el movimiento estudiantil. Y yo creo que ahí a exacto. muchas cabras nos llamó a ser más dirigentes. Yo no tuve muchos cargos dirigenciales en mi vida, de hecho, yo fui consejera FECH de mi Ujú. facultad y luego pasé a ser presidenta. Mm. Tuve la elección entre medio del centro de estudiantes y la perdí. Eh, pero lo que motivó fue eso, fue que faltaban voces feministas desde las disidencias sexuales y que en el fondo
también a una le toca ir abriendo puertas. A mí me pasa mucho que muchas cabras trans me escriben o se me acercan porque dicen como, bueno, hasta que te vi a ti, no me atreví a entrar en política, no me atreví a incluso ir a la universidad. Y creo que al final Brígido. es lo más significativo que yo puedo aportar, más que lo que hice puntualmente como dirigente, fue el hito de haber abierto puertas para que otras después puedan, para no ser la única, para no ser la anécdota Claro, nomás. claro. Qué importante eso. Pero como ya desde el punto de vista más como personal, porque hay una problemática que tú identificas muy bien, que es como, bueno, nadie me representa, ¿cachai? Como es la única posibilidad de hacer cambios. Pero, ¿cuál es el switch desde que identifico que nadie me representa hasta que digo, yo los voy a representar? Mm. ¿Cachai? Porque eso, esa valentía, yo muchas veces también la confundía como con vanidad o como con egocentrismo, porque sucede igual que para ser profe, ¿cachai? Como que los profes también van en un discurso de como, no, si yo es para cambiar el mundo, ¿cachai? Que yo soy profe. Pero yo en este podcast mismo he desarrollado mucho esa idea de que ser profe también requiere como creerte un poco el cuento de que le vaya a enseñar Tipo, algo a alguien, ¿cachai? Entonces, ¿en qué minuto o qué pasó contigo que te hizo a ti decir como, ¿sabéis qué? Yo lo voy a hacer, ¿cachai? yo Como, creo que me la son dos puedo. cosas. Como la primera suena como discurso de político chanta, pero es verdad. Se me fue dando también. Yo no partí siendo como. Yo militaba obviamente en una organización estudiantil que trabaja en centros de estudiantes, etcétera, cuando entré a la U. Y como yo entré siendo una cabra cola, que trabajaba más en feminismo, en general quienes llevaban la batuta ahí eran varones, heteros, entonces que no pescaban mucho estos temas, entonces yo era una cabra trabajadora, pero nadie me potenciaba como dirigente. Pero se Mm, fue dando que los mismos espacios donde yo trabajaba en torno a la sexualidad, en torno al género, desde el feminismo, fui asumiendo roles como de dirigencia solita un poco, se fue dando. Y yo, mi primer cargo justamente estaba relacionado con eso, con trabajar en la Secretaría de Sexualidad y Género de mi universidad, entonces era algo muy puntual. mm, Y luego se dieron las movilizaciones, me tocó ser vocera el 8 de marzo, y esas cosas se fueron dando, exacto. pero a mí siempre como que me proponían y yo aceptaba, pero no surgía como de mí directamente la iniciativa. Pero también Claro. ahora viene la otra parte que ya sí tiene que ver con creerse el cuento, que efectivamente yo estaba en una política muy masculinizada en la que no te potenciaban, ¿cachai? No te potenciaban a las colas, a las mujeres a ser dirigentes. Y ahí a mí me pasó que en el contacto con feministas, con colas más viejas, que me decían como loca, tú tenés potencial, tenés capacidades y se está dando un contexto histórico en que efectivamente puede haber una irrupción de dirigentes feministas y nosotras creemos que tú tienes mucho potencial y a mí eso de compañeras más viejas con las que seguimos trabajando, más viejas, o sea, más ya en años, pero no, no viejas, me Con más alentó también experiencia, digamos. y me hizo sentir un poco el peso de la historia, porque creo que Mm. hoy día estamos en un momento en el que había que asumir eso. Para mí tuvo muchos costos personales, pero también mucha alegría y es verdad que había un momento en que nunca en el movimiento estudiantil yo creo que las demandas feministas habían tenido tanta relevancia. Estamos Y hablando como las el 2018 principalmente, Claro, y ¿cierto? Sí. posteriores, como porque, claro, me tocó como todo ese ciclo, entonces, de alguna manera me dijeron lo importante que era eso, y lo importante también, y que fue cuando me convencieron a mí de ser vocera del 8M, que yo creo que es el punto, el 2018, que es el punto en el que yo me vuelvo más dirigente, en que me Claro. dijeron en que también había una pelea dentro del feminismo, que era si es que el movimiento feminista era o no era con las mujeres trans. Y, y a mí eso Ahí dije quería como, llegar. y ahí yo dije, puta, si en verdad esto es tan crucial, y yo creo que lo era, yo creo que ese año yo haya sido vocera y hayamos incluido a las Amanda, a las del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, Amanda Jofre, que hayamos incluido a cabras trans organizadas en esa convocatoria del 2018, marcó un antes y un después, y en Chile los sectores que son trans excluyentes son súper minoritarios, versus otros países como en España, que están a cagar, ¿cachai? Que onda, que tenía un Mm, sector del movimiento feminista oponiéndose a la ley de derechos de personas trans. Entonces, como a mí, ahí yo también sentí el peso de la historia y yo dije, ya, puta, yo he llegado a esta posición, me ha tocado trabajar, como, puta, voy a darle, pues, como no puedo sí, delegarle sí. esto a nadie más. Si también Claro, una está en sí. una posición de privilegio, pues no todas las cabras Exacto. trans entraron a la universidad, tienen la posibilidad, no todas Sí. tienen el apoyo para volverse dirigentes. Entonces yo dije Claro, como, bueno, eso te iba a no decir, soy yo sí, quien pues. más. En ese Exacto. momento, hoy día hay muchas más. Sí, y qué bueno, pero tenéis razón, o sea, como que las TERF siguen siendo un meme, afortunadamente, todavía en Chile y que lo sigan siendo, ¿no? Así Y como bueno.
Por favor, como no Sí, po. queremos que esa weá se... O sea, hay muchos tipos de feminismo, etcétera, etcétera, pero el que sea es con las disidencias, es antirracista, ¿cierto? Eso. Ojalá antiespecista. Pero claro, esa, yo siempre pienso que igual como que los movimientos de izquierda están como condenados a la división interna, como que Sí. históricamente uno lo puede observar, pero esta discusión es saludable, siento yo, ¿caché? Y que tú, me refiero más que a la discusión, que tú hayas logrado como ese posicionamiento es muy saludable para el movimiento en general. Yo creo que se nota y se notó el lunes, ¿cierto? El lunes recién pasado, 8 de marzo, que te llevaron detenida, po, weón, por la chucha. Puta que me dio rabia. ¿Qué pasó ahí? Vi que lo comentaste en las noticias y todo, pero si podía ser un desahogo más Sí. personal del caso, que, ¿por qué señalo tu detención? Porque te iba a preguntar cuál es como tú misma lo dijiste, los costos que ha tenido que tiene para alguien meterse en política estudiantil, en militancia, y qué es lo bueno y lo malo como de ese camino que tomaste, ya con todo el recorrido que tienes. Sí, yo creo que, bueno, para hacer un resumen de lo que pasó el lunes, ahí me dio mucha rabia porque el 8M yo tenía un itinerario súper bacán, iba a conocer a la Machi Francisca Linconao, que para mí es como ídola, ¿cachai? Como una autoridad Mm, ancestral que yo pocas veces en la vida una va a tener la oportunidad de conocer. Y eso yo creo que es lo bacán que te da la dirigencia o el activismo, que de repente podéis cumplir sueños de conocer, de escuchar a gente muy bacán. Como a mí me tocó compartir panel con la Judith Butler, me ha tocado, pude conocer a la Silvia Federici, a feministas bacanes, y ahora guau. iba a conocer a la Machi Francisca y estaba tan emocionada. Y mi primera actividad del día era una intervención en la calle con otra candidata constituyente, la Iona Rothfeld, que es Ujú. futbolista, es una ¿Ya? seca bacana, y las ¿Por dos qué somos distrito candidatas va? por el Distrito 12. Y Ya, las dos somos apoyadas por la Asamblea Feminista Plurinacional. Las dos somos candidatas de ahí, independiente que vamos, ella va en la lista de independientes neutrales, yo una pro dignidad, pero la Asamblea apoya transversalmente. Y hicimos una actividad bacán. que era muy sencilla, éramos 5 cabras y un compañero cola más encima, entonces y éramos todas, era una 100% convocatoria no heterosexual, como Pura prima. puras primas Amo. la weá, tortas, las colas, todo. Y estábamos haciendo una cancha de fútbol en la Alameda, con pintura al agua más encima, porque adorables, para que no quedara manchada para siempre. Íbamos a escribir Abramos la cancha, como una metáfora de, en el fondo, abrir la cancha a todas las desigualdades que nos toca enfrentar como mujeres y diversidad en la vida. Claro. Íbamos a jugar un partido de fútbol, ni siquiera interrumpimos el tránsito, estábamos dejando que los autos pasaran por un lado, pintábamos por el otro y así. Y de repente de la nada, sin preaviso, llegan, no sé, 7 fuerzas especiales y lo que me dicen las cabras que estaban alrededor es que fueron directamente hacia donde estaba yo y no estaban detenidas a mí, a Andrea, otra cabra, y a mi compañero que estaba ahí. Sin mediar Y nada. Llegaron y nada. te agarraron. Y dentro le empezaron a pegar a mi compañero y ahí yo me exalté mucho y tuvimos un forcejeo. De hecho, por eso estoy medio moreteada ahí, No. porque le estaban pegando a Pacos mi amiga y a culiados. mí me daba mucho miedo, como a nosotras nos llevaron en una cuca juntas, a mí y a ella, pero yo pensaba, bueno, a él lo tienen solo, qué terrible imagen, como una cola como llena de pacos, como horrible. Y él Me terminó con cago. cortes, le pegaron, fue súper heavy. Por la Y chucha. nada, pues ese tipo de cosas son costos, yo creo también, y que sea muy mediático, y eso también a mí me sirvió para salir pronto, para que hubiera harta presión, pero también tenéis que lidiar con eso. Exacto. Y ahí yo creo que son los costos negativos de ser dirigente, sobre todo muy Mm, público. O sea, el 2019, cuando se filtró los documentos del Paco Leaks, sí, habían un montón de dirigentes y dirigentes sociales que estábamos siendo perseguidos de antes de la revuelta social por sí, carabineros. sí. Y ahí hay costos muy concretos porque tu familia se asusta. O sea, mi bisabuelo era comandante en jefe del ejército antes de la dictadura y lo mataron justamente porque no quería apoyar el golpe. Entonces, para Ujú. mi familia hay mucho miedo. Entonces, en mi casa evidentemente hubo miedo cuando me estaban persiguiendo, hubo miedo cuando me detuvieron. Entonces, una carga con eso. Además de que cuando es este nivel de activismo, de dirigencia, se mete en todos tus espacios de vida. O sea, a mí en las, para que tú sepas, a mí en la fecha me patearon 2 veces como así Y de heavy, como que tus relaciones personales, todo se va muy como involucrado y da miedo, porque en Chile, y es lamentable, activistas, dirigentes y dirigentes sociales, luchadores sociales son asesinados. O sea, pasó con Macarena Valdés, pasó con Camilo Catrillanca. exacto.
pasan Sí, esas cosas. Entonces, no, no vivo en un país en que podemos decir que no pasa nada. claro, no, para nada. Y sabéis que hay un capítulo hay un programa que hicimos con la Lourdes, una amiga, creo que es 2 programas anteriores a este, en que el tema era persecución política de movimiento estudiantil y todo, y la invité a ella porque ella tenía mucha información de primera mano como testigo y estudiante de persecución de inteligencia al Carmela, ¿cachai? Y de y policías que se les paga para pararse en un auto, observar qué hacen 2 jóvenes en una plaza todo el día, porque esas personas están señaladas como y claro, o sea, me imagino como la persecución que debes sentir tú y el miedo con el que debes vivir si de primera mano sabemos que persiguen a niñas de media porque tienen intenciones políticas o son lesbianas derechamente, nada más que eso, y tú ya que estás metida, pero hasta el cuello, ¿cachai? Con la política y todo, o sea, no es arbitrario, ¿cachai? No es Y, como, po, mira, ellas están haciendo están desordenando, no puede ser. Ellos saben que está la Emilia ahí, que está la otra candidata del distrito, que hay una organización. Entonces, qué, eh, qué es heavy. cuático, como claro, lo que tú decís, como tener la posibilidad de que el activismo político te dé la posibilidad de conocer a tantas personas tan bacanes que te inspiran, me imagino también a seguir y conocer tantas realidades y ser un aporte. Pero eso, claro, tiene como la consecuencia inmediata de la persecución y el hostigamiento, ¿cachai? Que es violento en todo sentido, Y, po. psicológico, físico, ¿cachai? Y en ese sentido, ¿no hay pensado cómo mandar a la mierda todo y A volver al veces, anonimato? a veces, pero también pienso que yo en verdad, y esto ya es una cuestión de convicción, como genuinamente yo creo que la organización social, la movilización es la única manera de cambiar las cosas y Mm. puta, esto, voy a citar una frase de un caballero que yo me encontré en una feria en el centro, que era un caballero como de 80 años, que era gay, y me dijo que él estaba muy contento porque yo fuera candidata y porque hubiéramos hecho estas movilizaciones y porque visibilizáramos la causa de las diversidades sexuales, porque él era gay y no se quería morir sin ver que este país cambiara. Y a mí me pasa lo mismo, yo no me quiero morir sin ver que, no sé, pues las cabras trans puedan entrar a la universidad, puedan trabajar, eh, podamos como reparar los dolores de nuestra comunidad. A mí sobre todo me toca desde ahí, y obviamente una tiene una visión transversal, pero a mí me pasa eso, como que no podría mandarla a la mierda porque tengo como que lo que más me motiva en la vida es, pucha, no sé, cuando llegue el final de mis días, mirar para atrás y decir como, puta, aporté un granito de arena a que esto sea mejor. Suena muy Claro, hippie, idealista, pero en verdad a mí me... Hay gente que le realiza como la idea de tener familia y tener hijos, a mí me realiza esto. claro. Y lo que decís tú es muy real, o sea, el daño que hace la persecución política que han hecho no es solo algo que nos afecta a los dirigentes, son daños que generaciones completas tienen que asumir porque se distorsiona la idea de la democracia, se Sí, deteriora la no. confianza en los pacos. O sea, hace poco, el lunes, no, bueno, el martes me parece, o el Mm. miércoles, estuvimos con Iracy Hasler, que es candidata a alcaldesa por Santiago, denunciando una red de espionaje articulada entre la Municipalidad de Santiago, donde gobierna la derecha con Felipe Alessandri, profesores de Limba y los pacos que estaban Leí esos persiguiendo WhatsApps, los a leí. estudiantes menores de edad que los trataban de instigadores políticos. Más encima Sí, yo salgo a fichar una de esas cosas porque me reuní con los cabros cuando era presidenta Facebook. obvio, po. Entonces, y es muy heavy, o sea, esos No, pobres cabros y nombre lo y usaban para apellido. echarlos, ¿sí? Sí, Y po. lo usaban para echarlos de los colegios, para Sí. privarles a su derecho a la educación, para estigmatizarlos, es horrible. Y Y una está protegida por ser mediática, porque eres dirigente y eso te protege. A mí una persona eso te un iba a ex decir. milista una vez me contó que en los protocolos de seguridad en general las personas que más hay que cuidar o que están más expuestas al riesgo no son como los cuadros que son dirigenciales más públicos, sino son las personas que están en la segunda línea en el fondo, que manejan Claro. muchos datos y mucho conocimiento respecto a la organización Pero en social. las sombras. Pero claro, pero no están protegidos por el hecho de que si les pasa algo queda la cagá. ¡Ay, qué Heavy, angustia! Sí. angustia.
Sí, y en ese sentido, ya para hablar como más en materia como pedagógica y educacional, ¿cuál es tu perspectiva como que tiene, cómo pensáis que la educación en Chile trata estos temas, como en el aula, en la escuela? Como, ¿cómo crees tú o has observado que los colegios y las escuelas se hacen cargo de los centros de alumnos, del ramo de consejo de curso, que es una wea extrañísima, que elijamos presidente para que ¿Para vaya qué? una asamblea ficticia, o sea, como, ¿cómo es como la instalación del pensamiento crítico, el pensamiento político en las escuelas? ¿Cómo lo veis tú y cómo creéis que debería ser? Sí, yo creo lo primero es que efectivamente no hay un tratamiento respecto al tema de la memoria, de los derechos humanos, de lo que fue la dictadura en Chile y los daños que hace Sí. esa manera de imponer las ideas por la sangre, por el fuego en Chile. O sea, por algo se habla de que la justicia llegó en la medida de lo posible, porque no construimos una ciudad en serio para que nunca más. Entonces ese es el Mm, punto uno. En muchos colegios no se habla de estos temas, no se habla de los horrores de la dictadura para que no vuelvan a repetirse y de que la democracia es algo que tenemos que cuidar. Y lo segundo es que yo creo que en la mayoría de los establecimientos educacionales, también en universidades, por ejemplo, sobre todo en las privadas, eh, todo lo contrario a fortalecer y favorecer la organización estudiantil, hay un intento de perseguirla, de desarticularla, de destruirla, y eso se evidencia en muchas cosas, en las expulsiones a los dirigentes y dirigentas, en la falta de facilidades para organizarse, sí, y eso es el no entender que la hostigamiento. organización estudiantil aporta a la gobernanza de las escuelas, de los establecimientos educacionales, a la toma de decisiones, que forma ciudadanía. Yo creo que ahí falta entender que la educación, y esto es algo que yo creo que viene por la concepción de la educación de mercado, ¿no? Que es solo un bien individual, que en el fondo yo voy al colegio, voy a la universidad para tener mi título, para ascender de clase social, para tener más lucas, para ayudar a mi familia, y no la entendemos como un bien social, como la formación de ciudadanía, Claro. como la construcción de la sociedad del futuro. Y ahí yo creo que en el proceso constituyente hay cosas interesantes que se pueden hacer, ponerle un Mm. apellido, por ejemplo, porque hay constituciones, la de México, perdón que me extienda, pero es que No, este tema me para encanta. eso vinimos, para que te Eso, extiendas. en la Constitución de México, a mí hay algo que me Ajá. interesa mucho y que es una de mis propuestas, que es que además de garantizarse el derecho a la educación como derecho social a la educación a través de un sistema público, que yo creo tiene que ser el pilar principal, mayoritario de todos los niveles de la educación, a diferencia de lo que ocurre hoy día. Además, en esa constitución se le ponen como principios, orientaciones, objetivos para el proyecto educativo que queremos. Y se recupera la idea de bien social. El para qué educar es una Mm, pregunta que responde la sociedad a través del debate claro. democrático. Y ahí yo creo que deberíamos poner que la educación para Chile, además de ser un derecho social garantizado por lo público, fuera una educación enfocada en derechos humanos, en Mm, valores democráticos, con perspectiva de género, con perspectiva de mm. valoración de la diversidad socioambiental, por ejemplo. Dije una lista de cosas que son las que a mí me parece que responden a los desafíos actuales del presente, como a las luchas sociales del presente y los grandes desafíos que tenemos como humanidad para seguir existiendo incluso, Sí. y que para mí son clave, ¿no? Y que creo que la educación debería fomentar. Y en esa línea, la organización estudiantil es clave. Pero hay Hace quienes, esa pega. Es la sí, pues, única organización que hace esa pega. pero hay quienes prefieren por sus intereses desarticularla, porque les hace más fácil la pega de gestionar la educación como si fuera una empresa, y no lo es. Sí, sí, y sabéis que yo creo que tú dais la palabra clave que es el futuro, porque yo pensaba mientras hablaba y como en cómo se enseña como la concepción de ciudadanía, que es parte del ramo historia, ¿cierto? Hay como una unidad, actualmente ya incluso se llama como ciencias de la ciudadanía, un nombre fancy para hacer lo mismo. Em, y claro, como que a ti te enseñan que el ciudadano era como el griego que podía hablar en la asamblea porque era hombre, tenía como bienes, claro, no era esclavo y era hombre y por eso tenía la categoría de ciudadano. Entonces como que, y yo me acuerdo que eso es lo que me acuerdo que me decían en el colegio que era como ser un ciudadano, tener como, cumplir con ciertos requisitos para que tu voz valga en la organización de la sociedad. Y siempre como con una perspectiva muy retro de como analizar la ciudadanía desde lo histórico, pero nunca, yo creo, ningún profesor, lamentablemente, que yo conozca siendo profe y siendo alumna, me
hizo la pregunta por qué es la ciudadanía hoy o qué queremos que sea hacia el futuro y me siento, ahora que hablabais, súper ignorante en el tema, como que no te podría responder qué es ser ciudadano o ciudadana Es o súper cuál es, complejo. sí, y cuál es como la facultad de ser un ciudadano o no, ¿cachai? Como o por qué yo debería sentirme ciudadana y no sé, un inmigrante no es ciudadano. ¿Cachai? Como que no sé por qué sucede eso en el papel y no sé por qué debiese seguir sucediendo, ¿cachai? Como que te lo pasan desde lo legal, desde la Sí, po. construcción como legislativa, ¿cachai? Como que fuera solo cumplir 18 años e ir a votar cada 4 años y más nada. Y, y esa es como y esa es como la responsabilidad cívica, ¿cachai? Y es como, y claro, y como que yo he aprendido más de ciudadanía como en la protesta, básicamente, ¿cachai? Como Totalmente. ahí entendí como el power to the people, ¿cachai? Y dije como, ya, como que quizás esta wea es ser ciudadano, participar nomás. ¿Cachai? Y claro, si no te han enseñado cómo se participa y cuáles son tus facultades para hacerlo, no existe esa construcción de futuro que estáis hablando, pues, ¿cachai? Como no existe la pregunta por, ya, ahora que soy ciudadano, ¿qué puedo hacer con esta categoría con la que cargo? ¿Cachai? Entonces, claro, hay otras categorías que efectivamente tienen más peso en la educación, que es como ser trabajador, ¿cachai? O tener una carrera, o como otros proyectos como que de corte más personal. Pero claro, en la escuela los saberes no son colectivizados nunca, en verdad. Nada. Y si ahora, claro, me sigo haciendo la pregunta, como qué chucha es ser ciudadano. Creo que es una pregunta que también la gente que no está escuchando quizás debiese hacerse, porque uno dice como sí, la ciudadanía es muy importante, pero ¿qué es lo que significa realmente como en lo concreto? No, Y y a mí me hace mucho sentido lo que decís tú, de que yo también aprendí mucho más a ser ciudadana en los movimientos sociales, en la organización estudiantil, en el movimiento feminista, que cuando pude votar por primera vez, que fue el 2016 para las municipales, que básicamente fui, voté y perdí todo por lo que voté, porque como yo que creo que figuró a la igual, derecha. sí. Como y yo creo que eso Qué es algo horror. que es importante plantearnos para la nueva constitución. Yo creo que claramente la idea de democracia no puede ser solamente ir a votar cada 4 años. O sea, la sociedad quiere más participación directa, más deliberación, la idea de paridad, no solamente como paridad entre hombres y mujeres, sino como lo que decías tú, que nadie tiene que cumplir ningún requisito para ser entendido como una persona igual al resto para Claro, participar en la toma de decisiones sí. o ser susceptible de tener cargo de representación o de ser escuchado, escuchada. Yo creo que ahí hay un debate muy interesante respecto, por ejemplo, la idea de democracia directa y de elementos que se pueden tomar para complementar un sistema representativo en este proceso constituyente. Mm. En ese sentido, Emilia, ¿tú igual creí que las instituciones funcionan o no? No. No. O sea, Porque igual la discusión que estamos teniendo es súper institucional. sí, Que po, como que igual estamos partiendo de la base de que estos son los mecanismos que operan y que hay que reformarlos, básicamente. Pero igual hay sí, po, personas que dicen que no, que deberían terminar, ¿cachai? Entonces, como. sí, po. Yo creo que es un largo proceso. Yo creo que efectivamente como esta institucionalidad, este modelo, este marco, siempre va a ser un marco en el que va a haber injusticia, siempre va a ser un marco en el que quienes creemos en la transformación vamos a partir perdiendo. Pero ahí, ya, lo primero la institucionalidad que más creo que hay que cuidar es la de los movimientos sociales. Por eso yo como siempre fui de las que decían como, no, es muy importante ir a votar para el centro de estudiantes, para la federación, porque creo que esas son las pocas instituciones que nos pertenecen en serio Claro. y que nos tienen que pertenecer en serio. Los sindicatos, creo que hay que cuidarlos, hay que repensarlos, porque igual que los partidos políticos están en crisis también, porque tampoco han respondido a los tiempos actuales. El siglo Sí, XXI es muy distinto al siglo XX, entonces hay que adaptar eso. sí. Eh, pero yo creo que este proceso constituyente tan institucional como es, claramente no va a ser un resultado perfecto al que queremos, pero yo sí creo que es un paso y un primer paso y sobre todo creo que es una posibilidad en la cual, como si ampliamos la idea de democracia, los movimientos sociales, que es de donde yo creo que van a venir los cambios en serio, no partimos perdiendo o no chocamos contra una muralla, sino que podemos tener algunos espacios para llevar propuestas, porque también eso le hizo mucho daño al movimiento estudiantil, por ejemplo, años de movilización en que siempre decíamos, este es el año, señores y señoras, este es el año,
este es el año que conquistamos nuestras demandas y siempre chocábamos contra una muralla y hubieron errores de dirigencia, obviamente, pero sobre todo una institucionalidad que era solo a la medida de empresarios y conservadores, que es la institucionalidad de la dictadura y administrada por la exconcertación. Y ahí yo creo que es donde podemos hacer un cambio, como para que nunca más vivamos esa decepción en los movimientos de que la movilización no conduce a cambios, porque sí, Sí. ya estamos discutiendo estos cambios gracias a eso. Entonces, para recapitular y muy en síntesis, yo creo que sí hay que construirnos una institucionalidad distinta, pero una institucionalidad distinta para mirar hacia un futuro de cambios. Y Sí. lógicamente cuando lleguemos a un momento en que podamos decir hemos derrotado al capitalismo, nos vamos a dar una institucionalidad que nos haga sentido a todos, Mm. pero para eso queda mucho. Pues. Pero Sí. evidentemente yo quiero una constitución que habilite la política como un lugar donde las mayorías nos podamos representar y decir como esta es nuestra visión de sociedad, cuál es la visión que tienen los empresarios, cuál es la visión que tienen los conservadores y contrapongámosla como iguales, no como hoy Claro. día que somos Que hay que rogarles porque, que hay que robar. porque sí, vos sabéis que el lunes me recordaste una anécdota, con mis amigas pintamos un mural para la marcha, ahí al lado del GAM, lo pueden ver, ya lo rayaron, pero no importa. Y nuestro mural decía, la constituyente vota por mujeres menos las fachas, ¿cachai? Eso, Y sí, po, y estaba muy, muy lindo y todo. Y mientras estábamos pintando, se acerca una cabra, muy tela y todo, y nos dicen como, cabras, ¿les puedo hacer una pregunta? Todo muy efervescente, Javier Amena tocando las cabras, ¡guau! Hermoso todo. Y dice, ¿les puedo hacer una acotación? ¿Ustedes creen que hay que ir a votar, en verdad? Y ahí, bueno, la cabra nos dijo que tenía un pensamiento como más anarquista, que en realidad no creía como en que ir a votar en una mierda, básicamente, y que en realidad en la organización y ella decía como, bueno, cuando todos dejen de ir a votar, la weá va a cambiar, como que no llamen a votar, ¿cachai? Y ahí lo que nosotros le dijimos en una conversación muy tela, que fue que, puta, no son excluyentes. ¿Cachai? no, Y po, esa weá hay que entender, o sea, ir a votar no es lo único, es lo que nos han enseñado, no, que a eso corresponde la única participación ciudadana o no, política, pero no es excluyente de que te organicís a ir a votar. Por eso a mí me carga personalmente, y con esto quizá mucha gente se moleste, pero a mí me carga esa weá de yo no voto, me organizo, ¿cachai? sí, a mí Porque tampoco me gusta. porque hace que tengáis dos opciones nomás cuando pueden ser todas. Podéis ir a votar y podéis organizarte. Entonces, como a eso voy, como que son pasos a los que hay que abrirles espacio para ver qué pasa, ¿cachai? Como Sí, que po. tampoco hay que ser tan tosudo con una weá que es irreal. Y claro, y ahí mi amiga, una de las cabras, le dijo como, puta hermana, pero por no ir a votar salió Piñera, pues, ¿cachai? Y es como, claro, ojalá nadie fuese a votar y la weá cagara y que la cagá, pero los fachos siempre van a ir a votar, ¿cachai? Entonces como que es otra trinchera más en ese sentido. Y, Muy y heavy eso. sí, y agarrándome de eso un poco, ¿cuál crees tú que es como el futuro de las organizaciones estudiantiles como en Chile o como del activismo político? Pero de la organización estudiantil, porque igual en un principio decía que están como media en crisis o estuvieron en un momento y como, ¿cuál crees tú que es Sí, el camino que lo que va a suceder o lo que tú crees que debería sí. suceder? Hoy, antes me encantó la anécdota que contaste de la conversación porque a mí me pasa lo mismo y creo que también del otro lado como hay una negación muy brígida del rol de la organización y movimiento social, o sea, cuando te dicen que la dictadura cayó con un lápiz y un papel o que el 25 de octubre en el plebiscito es el momento en que empezamos a escribir la nueva constitución, no, pues, o sea, es la movilización social y popular la que votó la dictadura o la que la Son las hizo entrar marchas en previas al crisis. plebiscito, cagados de miedo, po. Eso, y es la Sí. movilización social y cómo compañeros pusieron su cuerpo y arriesgaron su vida, su integridad física, lo que hoy día nos tiene en un proceso constituyente y eso nunca hay que olvidarlo. Y claro, votar es un mecanismo, pero siempre la ampliación del voto, la ampliación de la democracia es contraria a los intereses de la élite. O sea, la Julieta Kirkwood, que es una feminista chilena amada, en su libro Ser política en Chile, nos dice, pues, como la ampliación de la democracia cuando se integran a las mujeres, cuando se integran los sectores populares al voto, es contrario a los intereses de la élite, porque al final, entre menos gente vota, elige menos gente. Y cuando más gente votamos, pasan cosas como lo que pasó en el plebiscito, que un 80% de la población no quería el legado de Pinochet
Y esa Eso gente te... habla como que representan a la mayoría, pero en realidad representan al 20% de Sí, que pues, están en tres comunas. sí. Entonces, dicho eso, sobre la pregunta que decías tú de cuál es el futuro del movimiento estudiantil, yo creo que hay que repensarlo todo, no hay que apegarse a fórmulas antiguas. Yo creo que hoy día cada vez nos movemos menos en lógicas como de una dirigencia vertical, jerárquica, como Y qué bueno. única. Cada vez nos movemos menos en esas lógicas y yo creo que ahí fue muy importante la crítica feminista a las organizaciones sociales, que no tiene que ver solamente con la violencia sexual, el acoso, sino Con también la con las maneras de horizontalización, eso. claro. Y que no implica como no tener una orgánica. Obviamente uno se organiza, pero implica, por ejemplo, no sé, por el 2018 no había una vocera, éramos muchas. Y Sí, ahí yo creo ¿sabes que qué? el desafío es encontrar una manera de que seamos, siendo muchas, seamos igual una sola voz para dar golpes certeros. Mm, Y yo creo que ahí el movimiento estudiantil tiene dos desafíos, como hacerse cargo de esas críticas y anclarse hoy día cómo se identifican y las estudiantes, que yo creo que hoy día hay un fenómeno muy heavy de territorialización de cómo la gente se identifica, porque la organización social tiene sí, mucha identificación. Si una se siente claro. identificada en su rol de estudiante, se va a organizar ahí donde es estudiante. Pero yo creo que hoy Mm, día también hubo un volcamiento a los barrios, a los territorios, y hay que analizar por ahí si hay una manera. Y sobre todo, insisto, como no estar apegada a lo que tiene que ser una federación, a lo que tiene que ser el movimiento estudiantil, porque ahora es otra etapa. Y claro, tenemos porque que vaya hablarle que a esta tiene generación. vicios, Y claro. vaya que tiene vicio y los tuvo, y Mm, muchas los vimos, y algunos los dejamos pasar, otros los peleamos, pero ahora le toca a esta generación, yo creo que construir muy de cero. Lo mismo con los sindicatos. Hoy día muy poca gente tiene contrato en Chile. El sindicalismo tiene que replantearse. mm. Como, ¿qué se hace con los cabres que trabajan en Uber, en Rappi? Esa gente, ¿cómo se sindicaliza? Ahí están los desafíos del Sí, presente, como la dónde están las cagó. problemáticas sociales, porque la organización no nace del ocio, nace de la necesidad de organizarse. Sí, pues es verdad. Y qué cuático eso que puntualizáis, porque me acuerdo que cuando partió el movimiento feminista, así como ya recobrar mucha relevancia y estar en la opinión pública acá, em, amigos, hombres, me decían como, ya, pero díganle a la dirigenta que bla, 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 bla. Y yo como, ¿y quién es? Y todos como, chucha, en verdad no hay un nombre y un apellido. ¿Cachai? No hay como la feminista que saca la cara como los personalismos y los individualismos a los que estamos acostumbrados de cualquier organización de cualquier tipo, que era nombre y apellido y esa persona. Pasó con la coordinadora, por ejemplo, con el movimiento que era la coordinadora, como un organismo, ¿cachai? Como, y eso yo dije como, ahí tenéis como un elemento muy concreto de otra perspectiva de maneras de organizar un, un movimiento, ¿cachai? Y claro, la perspectiva como feminista no solo tiene que ver como con las luchas, ¿cachai? Sino como con esa orgánica, con la manera de replantearse como la orgánica y claro, o sea, yo creo que está obligado a recogerlo porque ya no No se hacer, puede, no se puede, sí. sería muy facho como seguir insistiendo en como no, ustedes no, sigamos nosotros en realidad. Y nadie quiere ser facho en la Universidad de Chile, así que, Y excepto espero que en FEM. ninguna universidad. Sí, pero claro, como puntualizando como dónde estudiamos nosotras, pero en general, claro, porque hay otras universidades que la gente sí quiere ser facha, lamentablemente. Em, y ya cambiando un poco el tema y hablando como de, bueno, del proceso en el que estáis ahora, ¿cierto? Como candidata por un distrito brígido, no te voy a Brigio. decir, sí, te metiste más brígido, no te voy a decir que no. Me gustan los Em, desafíos. sí, no, y se nota, Distrito 10 con unos personajes ahí, unos carerrajismos, pero yo no entiendo cómo no se les cae la cara. Ni siquiera los vamos a nombrar. ¿Cuál crees tú que son los cambios más urgentes? Porque deberían ser muchos o todos, pero más urgentes en materia de educación en Chile. Urgentes. Ya Mm. lo dividirían en En 10. tres, cuatro. Puede ser un mix. Lo primero, ya lo decía yo, o sea, hoy día en Chile
muy buena parte de la población en la educación superior termina en instituciones privadas que lucran, que son de mala calidad, que luego les dan títulos que no se sustentan en el mercado laboral y tenemos un montón de gente que estudió trabajando en el sector servicios, flexible, precarizada, y eso incluso es un problema como sociedad, porque si educamos personas para que aporten a la sociedad y no les estamos dando la posibilidad de aportar, y por eso lo estamos precarizando y endeudando, tenemos un problema enorme. Entonces, ahí lo primero es que yo creo es que tenemos que terminar con las lógicas de mercado de la educación, es decir, el endeudamiento se tiene que acabar, nadie más se puede endeudar por educarse, Por y tiene que haber favor. un pilar público, gratuito, que sea el pilar mayoritario en todos los niveles. Preescolar, la mayor cantidad de la matrícula sea pública, educación básica y media, la mayor cantidad de la matrícula pública, y educación superior, universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, la mayoría de la gente en el sector público. Mm, Porque así, de alguna manera, creo que generamos espacios de, no solamente una cuestión de acceso económico, es una cuestión de acceso a integración. La escuela pública, además de ser un lugar donde no te discriminan por el dinero que tienes en el bolsillo, se mezclan distintas realidades. La sí, hija de una persona que es trabajadora del hogar, digamos, de casa particular, por ejemplo, y un hijo de un empresario, que se encuentren en el colegio, yo creo que es lo que aporta la educación pública. Entonces, eso como lo primero. Como lo sí. segundo, yo creo que tiene que haber dignidad para los docentes. Como es Por imposible que el trabajo favor. como en la educación siga siendo un trabajo tan precarizante, entendido como Estamos chatos. para los ministros que tenemos en los colegios son como guardería, y los colegios son una hueá fundamental, Sí. y la mayoría son mujeres, y hay una Mm, parte importante de profesores colas que no pueden ejercer porque ser cola en la escuela también es perseguido. Entonces, eso a mí me sí, parece po. impostergable. Y en tercer lugar, creo que tenemos que volver a discutir de proyecto educativo. O sea, en Chile hoy día yo creo que, y esto yo lo digo como muy fraternamente, creo que actores como el Colegio de Profesores, los mismos estudiantes universitarios, salvo por el 2018, creo que no hemos tenido de capacidad de salir del debate solamente el financiamiento a la educación y entrar a qué educación queremos. Y yo creo que eso aportamos un poco a las feministas del 2018, en que dijimos, ok, la educación tiene que ser un derecho social, pero ¿qué educación? Yo quiero la educación competitiva y sexista que tenemos ahora, no, quiero otra educación. Y por eso ahí yo, Exacto. yo decía tanto como incorporar en la Constitución pilares para el proyecto educativo que queremos para el país. Mm, Yo creo que eso es fundamental y tenemos que dar esa discusión de la manera más democrática posible y haciéndose cargo de estos desafíos que yo decía, o sea, que necesitamos educación que profundice la idea de una democracia compleja, no solamente el voto en la sociedad, que ponga en el centro los derechos humanos, porque no podemos construir una democracia sólida si no construimos como bajo ese piso mínimo, una mm. educación no sexista, y una educación con perspectiva socioambiental yo le agrego porque si no, no nos vamos a salvar de la crisis ambiental en la que vivimos. Sí, sí. Y Entonces yo creo que pongámonos esos en son nuestro como lugar tres también. desafíos como que Claro. tenemos para la educación. Y Mm. agrego un cuarto que a mí en lo personal me toca, eh, y que tiene que ver con cómo la educación nos sirve para combatir la violencia de género y la discriminación. Y es incorporar la educación sexual integral como un derecho en todos los niveles de la educación, porque estamos desaprovechando una Porque es herramienta una para hacernos... vergüenza que ya Eso, no esté. eso, ¿Cachai? Como eso. que, o sea, Es una vergüenza. sí, y claro, y ni siquiera en términos rimbombantes de cifra y de bla, 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 sino como en que te enseñe, o sea, la escuela enseñe como a sostener una relación saludable con tu cuerpo, ¿cachai? Con los vínculos afectivos, ¿cachai? O sea, no es solo no quedemos embarazados, ¿cachai? Eso, O esa perspectiva biologicista ya no, obviamente la discusión por el aborto es fundamental, pero también hay un componente emocional que tiene la educación sexual integral respecto de la sana, del sano vínculo con uno mismo, ¿cachai? Como, y con el resto. Y sobre lo que decía anteriormente de la precarización de los profes, que me toma. eso. Yo tenía mucha ilusión cuando empecé a ser profe, mucha ilusión de meterme al sindicato, de como ya, profe, empoderémonos de nuestra profesión y bla, bla, bla. Y la única manifestación que participé como profe, donde paralizamos, hubo una negociación, la negociación colectiva que se le llama, siempre fue por cosas, obviamente, salariales,
principalmente, ¿cierto? Y cuando te suben un poquito el sueldo, te dan un bonito, se acabó. Pero, y lamentablemente en mí nunca he participado y aunque he tenido mucho el interés y he buscado los espacios, nunca he encontrado uno en que pueda participar en una discusión pedagógica realmente. ¿Cachai? Porque todavía hay estructuras como verticales como UTP, ¿cachai? Como que claro, uno puede como conversar en el pasillo, buena onda, pero no hay, generalmente no hay eh, una escucha como a los profes, ¿cachai? O también los mismos profes también a veces somos como recelosos de cambiar, ¿cachai? Justamente porque se ha cristalizado y ocultado esa posibilidad de conocerse, de saber lo que hace el compañero, de cómo podría hacerlo yo mejor y de hablar de pedagogía, ¿cachai? Las discusiones que yo he tenido de pedagogía Sí, po. más fructíferas han sido solo en la universidad estudiando pedagogía. Entonces, una vez más, las discusiones sociales se dan en círculos universitarios, ¿cachai? Y cerrado. Exacto, Y entonces, hoy yo como espacio pedagógico, como de discusión, pero yo recomiendo mucho la red, la red docente feminista. Yo las amo caleta y, por sí. ejemplo, para el 8M del 2019 generaron un aporte que yo lo encontré genial, que eran como actividades, guías para hacer el 8M en el Los aula. Bueno, las Las usé, amo. fueron hermosas, sí. También saca mucho material Ay, qué bueno que las usaste. sí, obvio, la red de docentes feministas Amanda Labarca Sí, también. Sí, amadas ahí, ambas. por eso, no es que hay que hacer una gran pega y de partir de cero, está hecho, ¿cachai? Simplemente falta como la voluntad de ya sabemos quién. Y de Oye, visibilizarlo también. Yo creo que también en el colegio de profesores yo encuentro inaudito que nunca hayan tenido una presidenta si la mayoría del gremio son mujeres. Ah, exactamente, o a sea, la cresta. sí, es que mira cualquier colegio, ¿quién es el director? Un hombre. ¿Quiénes son profe? Mujeres. Siempre. Y Sí, después cuando una clásica. mujer llega a esos puestos de poder, entre comillas, es la más criticada por todo el mundo. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Ah? Exactamente, sí, no, terrible y hay muchas... si yo te contara, niña. Pero ya para ir cerrando, la gran pregunta y ya como me gustaría aquí que comentaras un poco cuáles también son tus expectativas de lo que va a pasar en abril. Es qué les podéis decir a las personas que no confían en el proceso constituyente o en la movilización estudiantil, desde la señora que dice que no, que estos cabros ordenados quieren puro romper el semáforo, hasta personas como esta cabra muy instruida que era profe de filosofía y me está diciendo como no hay que votar. ¿Qué le podéis decir a esas personas que no confían en esos procesos como un motor real de cambio social? Tú que estás así como Que desde esa vereda. sí, que yo comparto la desconfianza. O sea, a mí me tocó ser dirigente estudiantil, me tocó ver lo frustrante que es tener propuestas, discutirlas con un montón de actores sociales y decir como, bueno, esto tiene tanto apoyo, se lo voy a mandar al ministro de Educación para ver qué nos dice y que ni siquiera te diga que no, sino que no te responda al correo. Entonces, yo entiendo Dejó esa el visto. frustración y pero así radical, yo creo que ni lo abrió. Te gosteó el Eh, ministro. nos gosteó en más de una ocasión. Cubillos también me gosteó un par de Y veces. nos gaslightinció también. No, Como... nada, terrible. Entonces, y entiendo esa frustración y para la gente mayor son 30 años de frustración, pero yo creo que no hay que confiar en este proceso, no hay que confiar en la movilización, tenemos que confiar en la fuerza que tenemos como personas organizadas. Esa es la única garantía de los cambios. Yo por eso creo en un mm, proceso constituyente que tiene que ser participativo. Creo que no tiene sentido tampoco que elijamos 155 personas que se encierren en un palacio a escribir una constitución y que después la tengamos y que pretendamos que la crisis política se solucionó. Yo creo que esto tiene que ser un proceso muy participativo en los territorios, con mucha movilización social, porque creo que hemos visto en el último tiempo que cuando somos mayoría, cuando exigimos un cambio, las cosas pasan. O sea, era imposible hace 10 años atrás pensar que Chile iba a estar cambiando la constitución. Era imposible. Y sí. nos movilizamos y lo logramos. Mm, O sea, el retiro del 10%, el primero también se logró, estemos o no de acuerdo con esa política pública, porque había mucha gente mirando ese proceso, y porque la política se sintió asediada por una sociedad que no le permitían participar, pero que a su manera hacía presión. Entonces yo creo que sí.
no confíen en un proceso, pero confíen en que como personas, como sociedad, como mayorías que queremos cambios, podemos hacerlo. Yo creo que ese es lo único llamado que hago. Por eso mi principal propuesta o mi principal idea para la nueva constitución es habilitar más espacios de democracia, porque va a ser la única garantía de que los derechos que escribamos en esa constitución no queden en un papel, sino que Así podamos es. exigir, onda loco, cumplámoslo. También Claro. en la constituyente, cuando se discutan los grandes temas, va a haber gente que va a querer que nada cambie, y ahí tenemos que estar. Entonces, mi llamado es ese, a que confiemos en que tenemos la fuerza, en que podemos, y a que los cambios no van a ser al día siguiente, pero que Sí. estamos dando pasitos para que nuestros hijos, nietes, Sí, sobrines, se abrió una puerta, ¿por qué no vamos como a darle la oportunidad, ¿cachai? De ver qué pasa, sí, que queda mucho, si ese es el tema, o sea, ahora en abril elegimos quiénes van a discutir todo esto, pero, o quiénes van a redactar la constitución, pero es mucha discusión, o sea, tú tipo, sabes lo que se te viene, ¿cachai? Como ándate, niña, ándate, niña, o sea, las peleas que se van a tener que tener, pero que son necesarias necesaria. Y que y no claro, vamos a poder los constituyentes sin la gente, o sea, sin una movilización como yo exacto. parto desde ya, o sea, no como en los 90 que dijeron como ya votamos la dictadura, chiquillos, váyanse para la casa. Al menos yo creo que no voy a lograr nada sola si como que no me relaciono con un movimiento social que esté proponiendo y que esté álgido en ese momento. Como, Sí, sí. y nada, yo creo que hay que confiar y sobre todo si usted, señora, señor que nos está escuchando, fue a votar por el apruebo, vaya a votar por los constituyentes, porque si no, solo habilitamos un proceso para que los mismos de siempre estén ahí. Entre más Así participemos es. va a haber mayor diversidad de visiones, Sí, aunque agote, porque es aunque agotador, agote, es pero, agotador. pero es más agotador que nos sigan explotando y tratando como nos Sí, po. tratan, weón. ¿Dónde las personas pueden encontrar tus propuestas de campaña o más material sobre todas las cosas hermosas e interesantes que has comentado aquí? Sí, en las redes sociales que se Ujú. llaman Emi Schneider B corta, que es mi Instagram, mi Twitter, o en Facebook, Emilia Schneider Constituyente, o en nuestra página web, emiliaschneider.cl, donde en todas esas plataformas pueden encontrar intervenciones que hemos tenido en debate, resumen de nuestro programa y también cómo sumarse a nuestro comando, porque hemos querido hacer una candidatura bien colectiva, bien participativa, donde personas que se quieran sumar a construir programáticamente la parte de comunicaciones, brigadistas para salir a repartir información, está abierto. Entonces, la invitación es a eso, a que vecinos de Providencia, Ñuñoa, Santiago Centro, Macul, San Joaquín y La Granja se informen en esas redes y nada, pues que si alguna vez nos topamos por ahí, nos den la oportunidad de conversar. Pues. En estos tiempos de tanta desesperanza, de verdad, cuando una persona está interesada en escucharte, cambia todo tu día. Es como, oh, ya, bacán, como Mm, puse mi granito de arena. sí, Así que ahí pueden buscarlo todo. en eso la labor pedagógica tiene un efecto parecido. Sí, sí, tú no le vas a Sí, cambiar la vida a un estudiante, pero al menos si tu clase hizo que, no sé, algo intencionó para cambiar el día a esa persona, yo creo que es misión cumplida igual y ojalá eso se perpetúe en un proceso como este. Gracias, Emilia, por haber aceptado la invitación. Yo sé que estáis cansadísima por todo lo que hacís a diario. En sus redes sociales pueden seguirla de cerca, obviamente. Pero me parece hermoso y agradezco como a la vida este reencuentro como de toparnos en esta niña, en esta. Eh, sí, sí, me encanta en verdad, me emociona mucho como que amigo al nos recuerdo, ¿cachai? Nos recuerdo hace, ¿qué? ¿8 años atrás? Lola. Una Lola. Y ahora en esto, y me encanta porque finalmente seguimos, por fiaspo, weón. Seguimos Por cada uno desde fiasco. la trinchera aportando como sea. Espero que a quienes no hayan escuchado le haya agradado el capítulo y no sé si tenía algunas palabras al cierre. No, no, o sea, como creo que lo he dicho todo, y nada, pues que no dejemos pasar en todo este proceso las violaciones de derechos humanos,
las situaciones que siguen aquí, o sea, como los carabineros torturan, cómo sigue habiendo prisión política en Chile. Creo que esas son cosas que nunca podemos olvidar porque para que este proceso constituyente sea legítimo, el telón de fondo no puede ser la impunidad, y creo que esas son cosas que tenemos que tener presentes y que como sociedad tenemos que exigir, porque por falta de voluntad de ciertos sectores de la oposición, hoy día tenemos gente como Gonzalo Blumer que deberían estar presos por violadores de derechos humanos siendo candidatos. Así que no solo vaya a votar conscientemente, sino también cuando le inviten a movilizarse por los derechos humanos, vaya, porque es una crisis tremenda que tenemos en el país. Exacto, nada más que agregar, agradecemos nada más a Fulgor Lab que hace todo esto posible. Esto fue otro contundente capítulo de Salga la Pizarra. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chao.